Hola queridos espectadores, bienvenidos a mi canal. Estás en el lugar correcto para ver los vídeos de nuestras celebridades de las que te alegrará saber. Puedes apoyarnos suscribiéndote a mi canal para recibir noticias y reclamos llamativos y presionando el botón unirse. Por favor, no olvides darle me gusta y compartir mi vídeo. Disfruta viendo. Keran Bürsin hizo declaraciones sorprendentes en su última entrevista. Las respuestas que dio a preguntas que nunca antes había escuchado fueron sorprendentes. ¿Qué quiso decir Keran Bürsin cuando habló de las dificultades que supone rodar una serie de televisión? Ya no quiere rodar series de televisión. Nunca más lo veremos en la televisión. Todos los detalles están en nuestras noticias. Eres guapo, talentoso y sensible en asuntos sociales. Parece que estás haciendo todo irritantemente bien. ¿De verdad eres así de ordenado? Necesito preguntarles a mis seres queridos. Creo que no existe tal cosa. Lo importante es vivir la vida como quieres. Incluso si tiene algunas responsabilidades, debe poder cumplirlas de la mejor manera, más útil y útil. La industria en la que estás tiene ciertas reglas. Tú eres el protagonista, te llaman joven. ¿Cómo llegaste al punto de dejar de lado esas reglas y vivir la vida como quieres? Actuar es lo importante para mí, no me divertiré y reiré solo porque el sistema no lo quiere. Por ejemplo, no sé cuál es el concepto de John. Cuando pienso en joven, solo pienso en cosas que no quiero ser. De todos modos, los patrones me parecen ridículos. Lo importante es el círculo de confianza que creas con quienes te rodean y tu equipo. Y por supuesto, confía en ti mismo. Entonces, ¿cuáles son tus defectos? Soy un poco aburrido. Mi lado nerd está creciendo cada vez más. Entonces, eres un gran trabajador que pasa tiempo en casa y no se ir de fiesta. Sí. Por ejemplo, actualmente estoy montando un estudio a modo de carpintería en mi casa. Eso es lo que más me entusiasma. ¿Qué harás allí? Quiero hacer modelos diminutos, grabarlos de la mejor manera posible y utilizarlos en la postproducción de películas. No utilizamos muchos modelos en nuestro trabajo, pero con la tecnología actual, hacerlo se ha vuelto muy fácil y posible. Por otro lado, escribo guiones y paso mucho tiempo delante del ordenador. Te acabo de pillar con una consola de juegos en la mano. Sí, me ayuda a distraerme, especialmente en los sets, se siente bien. Actualmente me interesan los juegos de estrategia. Pareces tan comprensivo, nunca te enojas. Desafortunadamente, no soy tan zen, tranquilo. Si estamos haciendo negocios, nuestro objetivo es hacer bien el trabajo, incluso si la otra persona es mi amigo, puedo ser un Keran un poco diferente en esos asuntos. Por supuesto, me irritan la injusticia y la falta de respeto. Por un lado eres el hermano lindo del barrio y por otro lado eres sexy, ¿cuál Keran te gusta más? Me gusta mi lado que se burla de sí mismo y es tonto. Una de las cosas a las que están más expuestas las figuras públicas es a los linchamientos. Se habló mucho de ti en las redes sociales porque dijiste algunas palabras en inglés mientras recibías tu premio en el Golden Butterfly el año pasado. Estoy mirando la capacidad. Reaccionas ante ello cuando no puedes percibirlo o cuando tu capacidad es un poco limitada. ¿Por qué no puedes conectarte? O déjame decirlo de esta manera, nuestro problema en el mundo es en realidad este. Mirar a Google no significa en realidad tener conocimientos. Tener conocimiento es una cosa. Pero parecíamos saberlo todo. ¿Quién dice que y por qué debería tener en cuenta eso? ¿Estás triste? No, me enojaría si me doliera la conciencia. ¿Por qué debería enojarme porque dije dos palabras en inglés? Recientemente, los premios se entregaron en inglés en una ceremonia de premiación. Los carteles dicen inglés. Las marcas están en inglés. Bien, entonces ¿cuál es el problema con que diga una o dos palabras en inglés? ¿Por qué no aparece en los canales principales este año? La corriente principal es difícil, todos se acercan con miedo. ¿De dónde? Técnicamente se está haciendo un buen trabajo. Pero en términos del escenario, mientras duren estos largos periodos de tiempo, solo se puede llegar hasta cierto punto. No es posible ver 60 episodios sin decir tonterías. Al final del día,
implementamos lo que está escrito y estamos limitados a eso. Cuando estás en un trabajo que amas y en el que crees, con un equipo que trabaja como loco, y te encuentras con cosas ridículas, empiezas a considerarlo una falta de respeto. La gente también piensa que deberíamos dejar nuestros trabajos y recuperar nuestro dinero. De todos modos, quien aparece en pantalla con esa mentalidad no puede establecer un buen vínculo con el público. También debemos respetar a los espectadores, imaginar que dedican su tiempo mientras miran. ¿Crees que las razones de la disminución del interés por las salas de cine son similares? Hemos perdido mucha confianza como mercado en los últimos años. ¿Cómo? Se está haciendo una película, ir a esa sala, comprar entradas, palomitas etc. ya es un problema económico para el público. Y van a esa película. Entonces le darás a la audiencia lo que prometes y, si no lo haces, perderás la confianza. Por eso hubo una pérdida de confianza. Por supuesto, hay algunas películas que son increíblemente buenas, pero te entristece cuando no tienen una taquilla alta. También tienes tu firma en el guión de uno de tus últimos trabajos, Blue Cave. Es por estos motivos que decidiste escribir. No comencé con la mentalidad de te lo mostraré. Si una persona tiene un problema o un problema sobre algo, entonces le dicen, haz algo tú mismo. El mío también era un poco así. Entiendo la mentalidad de la comedia romántica, se vende al mundo, así que tiene sentido. Pero pensé, no lo hagamos de nuevo. Veamos el fondo del cliché en la película, pero como la vida, quería que contuviera diferentes emociones y eventos sorprendentes. ¿Por qué no? Nuestro problema es este, nos preguntamos por qué, nunca cuestionamos por qué no. También mata la fuente de la creatividad. Si te gusta este vídeo que preparamos para ti, no olvides presionar el botón me gusta. Si quieres que publiquemos más vídeos sobre ti, comparte nuestro vídeo y suscríbete. Estén atentos a los nuevos vídeos. Que tenga un lindo día.